Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola. ¿Cómo vamos con esta cuarta temporada? Y ya estamos en el 6º capítulo hablando de consentimiento sexual. Y fíjate que es muy importante porque, como he ido hablando, una de las perspectivas para hablar de sexualidad, de todos estos temas con una visión más humanista, es justo quitar la idea de patología o enfermedad. Es decir, que hacer algo entonces significa que estás enfermo, que estás loco, que estás mal. Porque la sexualidad ha cargado demasiado de eso. Te invito a que veas los otros capítulos, si es que no ubicas mucho de esto de que te estoy hablando, es lo que hemos venido platicando al respecto, porque estamos hablando de todo aquello que se sale de la caja en sexualidad. Y entonces, por eso es que necesitamos platicar ahora del consentimiento, porque no es que no tengamos límites y que ahora todo se vale y que todo depende de la cultura y que entonces ya sabes, ¿no? Algunas personas se pueden ir a cosas muy extremistas y que entonces si las relaciones con los niños van a estar bien, cosas por el estilo. Y uno de los puntos importantes para ubicar los límites justamente tiene que ver con el consentimiento. Y a ratos esta palabra puede estar un poco gastada en términos de sexualidad cuando ya estamos hablando de todos los temas de prácticas sexuales. Es común que se diga, pero si hay consentimiento entonces no hay problema, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es en realidad el consentimiento? Y bueno, lo primero, y por eso es que el día de hoy vengo a platicarlo, es porque pasamos apenas el 4 de septiembre, que fue el Día Mundial de la Salud Sexual. Y este año justo el tema fue el consentimiento. Y bueno, el consentimiento sienta las bases para una relación sexual y unas prácticas sexuales entre uno o varios involucrados que nos den pautas de seguridad y que podamos sentirnos de maneras libres y respetuosas a la vez. Y eso está muy padre porque justo para hablar de libertad, pues sí tiene que haber también las pautas de seguridad. Si yo no estoy en un lugar, en un ambiente o con una persona con la que me sienta cómoda y segura para decir lo que pienso, entonces en realidad no estoy hablando claramente de una base del consentimiento. Si yo siento que de alguna manera esto va a tomar algún tipo de represalia o que si digo que no se va a enojar y ya no va a querer incluso tener un vínculo conmigo, y eso es algo que me importa porque en teoría estamos en un vínculo, entonces ya hay una base, digamos, un poco de, me parece así como de fango, ¿no? Cuando te hundes en el lodo, ¿no? Para hablar de esto, no es una base sólida en realidad. Y la cuestión entonces es que el consentimiento es un acuerdo que va a ser libre, voluntario, informado, delimitado, es mutuo entre las personas que están y sobre todo también reversible. Creo que voy a comenzar por este último porque sí es súper importante. El hecho de que en algún punto uno diga va con una práctica sexual, con algún acuerdo y dices, bueno, entonces hacemos esto, nos ponemos de acuerdo y decimos sí. Y dentro de todo eso parece que va muy padre, pero cuando empezamos a brincar y sobre todo, por ejemplo, si era un ámbito de fantasía, hablando, por ejemplo, de los tríos, el primer punto podría parecer muy padre, muy excitante y una tercera persona, y entonces que sí, que no y qué vamos a hacer. Pero a la hora que yo estoy ahí, hay algo que no me da seguridad, me empiezo a sentir muy nervioso o muy nerviosa, siento que algo puede salir mal y me da miedo. Y en ese momento, incluso sin fundamento, ¿no? O sea, no pasó nada, no es que haya pasado algo con alguien, pero en ese momento digo, no, sabes que ya no quiero. Eso es reversible, ¿no? Es justamente el poder decir no en cualquier momento y nos da una pauta de seguridad, porque aunque estuviéramos desnudos, o sea, aunque estuviéramos en el punto que sea, pero si tú en algún punto dices ya no me siento bien, ya no quiero hacerlo, que existe esa libertad y seguridad, entonces estamos hablando de consentimiento. Si las partes se ponen, pero ¿cómo? Si ya habíamos acordado, pero si ya hicimos esto, si ya pagamos el hotel, si ya bla, 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 lo que sea. En ese punto, entonces ya no estamos hablando de de consentimiento, estamos hablando de convencimiento. Y eso es algo que me gusta mucho porque una maestra justo comentaba. Si tú estás intentando convencer, entonces no estás en el consentimiento real, porque en realidad es un acuerdo libre y voluntario.
cuando preguntan, y eso es muy común, ¿cómo le puedo hacer para que mi novia quiera experimentar o para que mi esposa, o qué hago si mi pareja no quiere? Y entonces esas preguntas ya son preguntas que justo rayan con la libertad del otro, ¿no? Que es bien importante tenerlo. Yo puedo intentar convencer y todavía el convencimiento no es algo que en sí mismo esté haciendo daño, ¿no? Yo puedo hablar de las cosas positivas, yo puedo intentar brindar seguridad y decirle, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, si tú en algún punto dices que no, no, pero si ya en un punto justo surge el no y yo sigo con pautas de convencimiento, entonces yo ya estoy traspasando el consentimiento. Que la persona pueda decir no es súper importante. Y sabes, el hecho de poder tener ciertas formas y prácticas sexuales, existen las posibilidades más adelante, pero que tú te traspases en un momento en el que no te sentías cómoda o cómodo y digas, pues ya ni modo, pues ya estoy aquí, no quiero que piensen que lo habla y entonces me aviento a hacerlo. En realidad lo que puede llevar es una experiencia negativa que involucra al cuerpo. Y el tema de eso es que no se queda solamente con, bueno, ya pasó, ¿no? O sea, una es que no es lo mismo decir, no me gusta cómo se ve algo que está allá afuera y entonces pues tiene que ver con la vista, pero a final de cuentas no me está tocando, a cuando es algo que involucra directamente mi cuerpo. O sea, la cuestión del acto sexual y de las relaciones es que estás en contacto, o sea, está uno a uno. Estás dentro de una persona o tienes dentro a una persona. O sea, no es cualquier cosa, no sé si me explico. Y la cuestión es que justamente no se queda solamente como en este momento que por sí puede ser muy transgresivo para la persona, el cuerpo y hasta psicológicamente hablando, es que uno lo carga después, ¿no? El hecho de me violenté o de alguna manera me sentí violentada o violentado durante el acto porque no pude decir no. Y por eso es que hablar de puedes repetir la práctica, o sea, ya estabas ahí, ya lo que sea, bla, dices no, saber que más bien tienes la libertad de decir, bueno, puedo volverlo a intentar más adelante. En realidad eso alivia el hecho de tener que cargar con una circunstancia en la que me llevo más allá y que después me siento muy mal. Y eso es bien importante porque nos pasa de hecho todo el tiempo. Ni siquiera estoy hablando de prácticas sexuales que tienen que ser tan rebuscadas, digamos, ¿no? Como el tema de un trío. Yo puedo estar uno a uno con la pareja, con la persona con la que conozco, con quien he tenido relaciones sexuales tal vez desde hace 5 años o más. Y dentro de eso, aún así, si hay un punto en el acto sexual de hoy, no me importa cuántas veces lo hemos hecho anteriormente, hoy que digo, hoy ya no, hoy no me siento bien, me empecé a sentir incómodo o incómoda durante el acto sexual, ya no quiero, no importa, o sea, realmente el consentimiento no aplica solamente para aquellas prácticas sexuales que se pueden considerar más riesgosas, ¿no? Se aplica en realidad en todo momento. Y sobre todo eso, me gusta mucho el poder diferenciar entre el convencimiento y el consentimiento, ¿no? Si tú estás en el área del convencimiento, en realidad es porque no hay un consentimiento real en cuanto a decir que la otra persona quiere estar ahí. Y es mejor lidiar desde lejos, o sea, no estar ahí en la práctica y entonces poder hacerlo realmente platicando desde antes de que ocurra. Y dar la posibilidad de que ocurra. Y aún así, si ocurre durante la práctica, en ese momento se tiene que tomar la distancia, se tiene que detener, no hay de otra realmente, y que eso ayuda, de hecho, a que la práctica se vuelva segura. Que si la persona después se da cuenta que entró en pánico, que se sintió mal, que en realidad sí podía hacerlo y sí quería hacerlo, solo que en ese momento ya no quiso, es más probable que pueda volver a buscar la práctica a que se haya sentido súper mal, no dijo que no, y entonces créeme que esa práctica va a quedar vetadísima, va a quedar en esa experiencia de las cosas oscuras, feas que viviste y que realmente no vas a querer volver a repetir. Entonces, definitivamente conviene más ese no a tiempo, escucharlo y que se vuelva una práctica segura, a intentar llevarlo a cabo en ese punto cuando ya lo que vas a hacer es más bien forzar de alguna forma, ¿no? Y hay muchas maneras de forzar y eso es importante. Otra cosa es que cuando ocurren hechos en los que sentimos que no hubo consentimiento, hay todo un video por ahí que hablaba, por ejemplo, de una taza de té. Después creo que lo sacaron con otro elemento, ¿no? Que si no lo has visto así, puedes poner y buscar el video de la taza de té y el consentimiento. Que básicamente es poder ver cuándo las personas realmente tienen las posibilidades de dar consentimiento, ¿no? Porque decía cosas bien sencillas como si la persona está dormida, no le ofreces una taza de té porque no puede tomar una taza de té. Si la persona está bajo el influjo del alcohol o cualquier otra sustancia,
no está disponible para tomarse la taza de té, ¿no? Todas estas cosas en las que tiene que haber realmente una persona consciente y con la posibilidad de dar el consentimiento. Cuando no, se percibe como hubo varios actos en los que la otra persona sí se dio cuenta de lo que estaba pasando y aún así traspasó el límite. Y es por eso que, de hecho, ya podemos incurrir en cosas súper fuertes, como puede ser una violación. O sea, no es cualquier cosa, no es así como, ay, me pasé poquito, lo siento, creí que sí estaba consciente y empezamos bajando, pero de pronto vi que ya no respondía y de todos modos pasó, ¿no? En ese sentido, eso ya cuenta como una violación. No importa que haya empezado consciente en un primer momento en el acto sexual. Si la persona ya no está consciente para realizarlo, definitivamente entra dentro del terreno del acto sexual y la violación. Y eso también es bastante importante. A veces las personas cuando sufren algo así, que en realidad es una violación, se sienten culpables porque sienten que habían dado el consentimiento. Lo cierto es que la persona que estaba consciente se dio cuenta que no estaba ya consciente y que dentro de eso decidió tener el acto sexual. Y eso también es súper importante. El hecho de que la persona tenga la capacidad de dar el consentimiento y de hacerlo realmente. Y tampoco se consideran para nada y nunca se van a considerar los niños, porque los niños están, digamos, para iniciar desde otro aspecto cognitivo. Los niños realmente, de hecho, por eso se usa la palabra inclusive de estupro y que se usa más para las y los adolescentes. Cuando un adulto o una persona mayor convence a los adolescentes para tener relaciones sexuales solo con el fin de tener la relación y satisfacerse, y la persona acaba teniendo relaciones sexuales de una manera que piensa que está en una cuestión de un acuerdo, pero que al final acaba sintiendo y percibiendo que en realidad solo estaba cumpliendo el deseo de la persona mayor. Eso se conoce como estupro y tiene que ver con la seducción y convencimiento a un menor. Y la circunstancia de todo esto es que no estamos en el mismo punto, digamos, ni emocional ni cognitivamente, por lo que es más fácil que la persona mayor haga uso de sus recursos, que justamente tienen que ver con convencimiento, con manipulación y inclusive ya chantaje, aunque ya se siente más forzado, pero que puede llevar a la otra persona a hacer algo en el que no se siente completamente cómoda o cómodo, pero que piensa que pues está en un lugar con una persona que en teoría sabe, ¿no? Y entonces he ahí que tampoco se considera consentimiento cuando hay una diferencia significativa en cuanto a la experiencia y en cuanto a la edad. Entonces son puntos que podrían parecer de pronto medios reiterativos y repetitivos, pero que sí me gusta hablar y comentar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en temas de convencimiento? Justamente es hablar mucho, hablar las veces que necesitemos hablar, y poder sentar las bases de seguridad, sobre todo, que se van a respetar, no importa el momento en el que sea. No puedo presionar, tampoco se trata de convencer de nueva cuenta y no se trata tampoco de asumirla desde ninguna otra forma como señales no verbales o cosas que me dijiste antes. Es que tú me habías dicho, ok, si tú me habías dicho, pero las circunstancias han cambiado, es necesario respetar este cambio y no basándonos en, es que mira, estás sonriendo cuando me lo dices. No, yo creo que si quieres. Eso también es una forma finalmente de traspasar el consentimiento, ¿no? Y bueno, es súper importante el diálogo, hacer preguntas, cómo te sientes, cómo vamos, te sientes seguro o segura para hacerlo, formas en las que puedas ir entonces encontrando la manera que haya cada vez mayores seguridades, ¿no? ¿Prefieres que se haga o que lo hagamos de otra manera? Son preguntas súper importantes, el cómo vamos, el si te sientes segura o seguro, prefieres alguna otra forma, ¿no? Y que haya la libertad real. Y pues bueno, con eso terminamos ahorita y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.